Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y vamos a mirar personajes bíblicos, personas que luchaban al favor del evangelio, otras en contra del evangelio. Y vamos a el primero. Está en el capítulo 5. ¿Estamos ahí? Verso 29, ¿qué dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, ¿cierto que sí? Tome asiento y ponte cómodo, gloria a Dios. Entonces vemos el primer defensor, el primer escudero, el primer convencido, el primer persona que está dando defensa del evangelio. Amén. Que esto es importante y quiero que vayamos un momentico, que me ayude ahí. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 3:13, y donde Pedro está afirmando, donde Pedro está diciendo lo que ha recibido, lo que ha visto y lo que el Señor le ha entregado. Amén. Como en las epístolas de Juan, Pablo dice: nosotros somos testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos oído, ¿cierto que sí? Y Dios quiere que usted y yo hoy nos presentemos y tengamos claridad de esto. Y dice la palabra de fe en Pedro capítulo 3:13, ¿qué nos dice? Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién es aquel que nos podrá hacer qué? Daño. Entonces, ¿qué tenía Pedro? Diga, una confianza en el Salvador. ¿Una qué? Una confianza. Dice, ¿quién es aquel que nos podrá hacer daño si nosotros hacemos el bien, sí o no? Entonces usted y yo estamos puestos para hacer el bien. Y Pedro tenía esa seguridad que usted y yo debemos de tener siempre hasta la venida de Cristo, hasta el día que dejemos de respirar en esta tierra. ¿Por qué esta palabra? Porque usted tiene que entender en cuál de los grupos se encuentra: de los que luchan al favor del evangelio o en contra del evangelio. Porque muchas personas dicen creer, pero no viven como Dios dice que tenemos que vivir, ¿sí o no? Entonces estamos errando. ¿Estamos cómo? Errando. Porque muchas veces tú se cree cristiano porque viene a una iglesia cristiana, ¿sí o no? A otros le dicen cristiano porque le hablan con un pastor, ¿sí o no? Como le pasa a la esposa de Jamie, le dicen: oye, cristiano, porque habla con el pastor, ¿sí o no? Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas claras, porque si usted y yo vamos caminando para el cielo, tenemos que entender esto: ¿quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cierto que sí? Sigamos 14, gloria a Dios. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de Cristo, por causa de la justicia, por causa de la verdad, dice la palabra de Dios: bienaventurados soy. Amén. ¿Qué soy? La palabra bienaventurado tiene dos conceptos, ¿sí? Uno, el que más conocemos, que es doblemente bendecido. El otro concepto es hermano valiente. El otro concepto es atrevido. ¿Cómo es? Atrevido, ¿sí o no? Porque la gente valiente cree que es aquel que se agarró y le pegó a otro, ¿sí o no? Atrevido, ¿sí o no? Uy, le pegó a 4, ¿sí o no? Uy, atrevido, ¿sí o no? No se mete con nadie. No, eso es un problemático. ¿Qué es? Es un problemático, busca pleito, busca bonches, ¿sí o no? Pero valiente es aquel que dice: soy yo de Cristo, pero el enemigo me acecha, hay alcohol, pero ya yo no tomo,
Ya yo no fumo, ya no maldigo, ya soy hijo de Dios. Ese es el valiente, a su nombre. Amén. El que decía mentira ya no dice mentira. Ese es el valiente, bienaventurado. En toda la palabra aventurado, doblemente bendecido. Y la palabra lo va a catalogar como la persona que va a una aspiración, que va por una doble bendición, a su nombre. Amén. Siempre diga el que está a tu lado, el que es valiente, arriesgado, es la persona que está peleando la doble bendición. Amén. ¿La doble qué? Bendición, ¿sí o no? Porque la gente dice es que somos valientes, ¿sí o no? Hermano, el valiente arrebata el reino de los que. ¿Qué significa arrebatar? Atraer, ¿sí o no? Significa tomar, significa ¿cómo? Tomar lo que es tuyo. Amén. Porque eso es lo que Dios nos dice y eso es lo que Pedro está diciendo. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Ahí en el 29, ¿sí o no? Lo puede poner. Alabar el nombre de Jesús, pero no me salga de ahí. Amén. Sigamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Sigamos. Dice por tonto, no por tanto. Amén. ¿Cómo es? Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sigamos, gloria a Dios, sino santificad a Dios, el Señor vuestro corazón, si está siempre preparado para presentar defensa. Amén. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que ser? Dios nos puso y nos trajo y nos santificó nuestro corazón. ¿Para qué? Para presentar defensa del evangelio, a su nombre. Amén. Usted y yo, ¿para qué Dios nos puso? Para presentar defensa del evangelio, a su nombre. Amén. Mira, hay ideología, hay pensamiento, hay cultura que hoy la gente la defiende con la vida y con cosas, ¿sí o no? Y el mundo aplaude, hoy sacan las leyes, hoy han sacado decretos, han sacado cosas al favor de esos pensamientos, de esas inclinaciones, por esas cosas, iglesia. Y nosotros que somos la luz, nosotros que somos el pueblo, nosotros que somos el hijo de Dios, hermano, ¿a dónde está la defensa por el evangelio de Cristo Jesús? Amén. Dios no le está diciendo es que usted anda agarrando con todo el mundo y toteando la nariz de todo el mundo. Eso no es la defensa. Dios quiere que usted y yo presentemos un corazón santificado, limpio, a su nombre. Amén. Porque verá a quién. A Dios, dice la palabra de Dios. Y Dios nos habla de esto, iglesia. Por eso le digo, hermano, esto no se trata de venir a una iglesia, se trata de vivir en lo que el Señor dice, en la santidad del Señor, en el temor de Dios. Y eso es lo que la palabra nos dice, si no santificad a Dios, dice el Señor, vuestros corazones. Amén. Estar siempre preparado, siempre ¿cómo? Siempre preparado, dice la palabra. Amén. No dice siempre armado, porque hay gente que siempre está preparado. La esposa está preparada, ¿sí o no? Llegó tarde el esposo, ¿sí o no? Se prepara, ¿sí o no? ¿Y usted por qué llegó tarde, sí o no? Está preparada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y mutuamente, esposo a esposo, ¿sí o no? Están como preparados, ¿sí o no? Preparado para, hermano, para decir al otro cosas impropiadas. Pero Dios nos habla hoy a usted y a mí, hermanos, que tenemos que estar preparados, no para, hermano, recibir las opciones de la carne de este mundo, sino para dar defensa del evangelio de Cristo, a su nombre. Amén. Siempre estamos preparados, bravos, siempre contestar o nos acusamos y yo no, y entonces esas cosas estamos y yo no he vuelto a eso. Y hermanos, solo le están preguntando, deje el enojo, deje la ira, deje la irritación. La parece que usted y yo tenemos que estar ¿cómo? Preparados, ¿sí o no? ¿Cómo estaba Jesús? Preparado, ¿sí o no?
Satanás dijo, convierta estas piedras en pan. Dijo, no solo el pan. Y siguió Jesús ayunando y echándose viento a su nombre. Amén. Y así, que se bote abajo. No, a sus ángeles mandará. ¿Y qué le dijo? No tentará al Señor tu Dios, ¿sí o no? Bueno, entonces, si me adoras y si se postra y si me dice que yo soy Señor, y el Señor le dijo, no, tampoco, porque no me voy a postrar ante ti, porque lo que usted me está ofreciendo, ya yo lo tengo todo. Amén. ¿Lo tengo cómo? Lo tengo todo. El enemigo quería que Jesús se postrara ante las riquezas, pero Jesús no se postró ante las riquezas. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no tentará al Señor tu Dios. Siempre tuvo una palabra. Siempre estaba ¿cómo? Preparado. ¿Cómo tenemos que estar? Preparado para dar defensa. Siempre preparado con palabras de mansedumbre. Amén. Con palabras de verdad, palabras de sabiduría, palabras de entendimiento. Y eso es lo que Dios nos habla en nuestra iglesia. Dios quiere que esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios está bendiciendo. Esta es la iglesia que el Señor quiere que dé defensa. Y por eso vemos en Hechos de los Apóstoles esto. ¿Y qué más dice? Está siempre preparado para presentar defensa con braveza. ¿Sí o no? Con mansedumbre. ¿Con qué es? Con mansedumbre, iglesia. Y la palabra de Dios dice, si no lo tiene, pídaselo a quién. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y de espíritu, a su nombre. Y esa es la iglesia que el Señor está bendiciendo. Esa es la iglesia que el Señor está transformando día tras día. Esa es la iglesia que el Señor le encanta derramar su presencia, su gloria, bendecirla siempre, guardarla, protegerla, iglesia. Que nada nos saque de la casilla, que nada nos altere el sistema nervioso, ¿sí o no? Que nada nos pare el brequé de la ira, ¿sí o no? Eso es lo que Dios nos habla en el nombre de Jesús. Dios quiere que usted y yo, hermano, no andemos ahí dispuestos a cosas malas, sino haciendo el bien. ¿Haciendo cómo? El bien. Volvamos, hermano, quiero que me lo pongo ahora. Malaquías, capítulo 1:6. Amén. Malaquías 1:6. ¿Qué dice en tu Biblia? El que no tiene Biblia, bueno, compre una, como le dijo el Señor a los apóstoles. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? El Hijo honra al Padre. ¿Qué quiere el Señor? Y el siervo dice que el Hijo honra a quién, a su Señor. Y el siervo, ¿qué hace? El siervo a su Señor. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy tu Padre, ¿a dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿a dónde está mi temor? Amén. Entonces, ¿qué pide el Señor de los hijos? Honra. ¿Qué pide de los siervos? Temor. ¿Qué pide? Temor, dice la palabra de Dios. Entonces dice, el Hijo honra. Si uno diga conmigo, el Hijo honra. Si uno, ¿cuántos tienen hijos acá? Si uno, ¿cuántos de ustedes fueron hijos? Si uno, es un mandamiento. Honra padre y madre, ¿cierto que sí? Por esto te irá bien en la vida y tendrá largura de ¿qué? De vida, dice la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Y cuando la palabra está diciendo honra, hermano, es que tú respetes, que tú primeramente ¿qué? Respete, que usted diga, él es mi papá necesita respeto, mi papá necesita, sea como sea, aunque yo sea más estudiado que mi papá, que yo sea más inteligente que y el viejito no sabe ni firmar, pero yo lo honro. ¿Yo lo qué? Yo lo honro, ¿cierto que sí? Mi mamá solo sabe cocinar y solo sabe de llenarme la lonchera, pero yo lo que la honro. Amén. Así es. Porque el día, ¿qué pasa con la juventud? Hoy el día no hay honra, ¿sí o no? Hoy cualquier cosa que escriben en el Facebook y la gente le parece como dale bueno. Cuando usted y yo, la palabra de Dios dice, es necesario obedecer a Dios, a su nombre. Amén. Si su hijo tengo que ¿qué?
honrar ¿a quién? A Dios. Tengo que entender qué le complace a Dios, qué es agradable a Dios, qué es bueno delante de Dios, qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que el Señor quiere de mí. Todo esto tengo que saberlo, no solamente porque uno ve a la gente, usted está patrocinando eso. De verdad, tú es hijo de Dios. Yo no vengo a decirle a usted cosas, hermano, sino por el mismo Espíritu. El Espíritu le va a dar testimonio a tu espíritu, a su nombre. Amén. La palabra dice en el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan dice: el Espíritu mismo les enseñará, a su nombre. Que el Espíritu Santo te enseñe, que tú no tienes que enseñar solo el pastor, sino tú tienes una verdadera comunión con el Espíritu Santo, a su nombre. Amén. Una verdadera relación con el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu le va a decir si es bueno o es malo. Pastor, es que estoy aquí frente de tú me dices si es bueno o es malo. Pues tú tienes que ya por lo menos discernir eso, discernir los espíritus. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Un entendimiento claro, una luz clara en esta vida, por este camino que vamos cada día vamos transitando, iglesia. No caminar de cualquier manera, que haya una claridad en tu vida, que es bueno, que es malo, que me edifica, que le agrada a Dios, que no le agrada a Dios. Amén. Amén, amén. Si yo soy cristiano, dígame qué hago. Si un cristiano, ¿qué hace un cristiano emborrachándose? Y más se lleva mucho tiempo en el evangelio. Hermano, eso tiene lógica. Si usted quiere exigirle a los gobiernos que sean perfectos, cuando ellos no tienen el temor de quién. Ni yo no me acuerdo de haber bautizado un gobierno. Yo no me acuerdo de haber bautizado un político. Espero bautizarlo algún día, que se arrepienta. Amén. Pero usted y yo, si ya bajamos las aguas, si ya tiene la Biblia y viene a una iglesia, que se vea en ti el cambio. Amén. Número uno, hermano, que sobre ti se vea el poder de Cristo, el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios. Ahí está diciendo, si yo soy hijo, dice, el hijo honra. Entonces, ¿cuánto vamos a honrar al Padre Celestial, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de aquí en adelante? Amén. ¿Cuánto quieren ser hijos? ¿Cuánto quieren ser siervos? No, si es hijo no puede ser siervo, a su nombre. Amén. Yo quiero ser hijo. Amén. Yo quiero ser hijo, no quiero ser ¿qué? Siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El hijo sí se queda en casa, a su nombre. Amén. Diga, el siervo no sabe qué es lo que hace. Yo no los llamaré, dice el Señor, siervo, los llamaré amigos. ¿Qué los va a llamar? Hijos. ¿Cómo? Hijos escogidos. Y yo quiero ser escogido de Dios, hijo de Dios, a su nombre. ¿Cuántos lo están creyendo? Y eso es lo que dice la palabra. Entonces un hijo conoce a su padre. Un hijo sabe cuando papá gruñe la ceja. Un hijo sabe cuando el papá mira. Un hijo sabe, lo sabe. Sabe cómo es la mamá, sabe cómo es tal persona, porque conoce su gesto, tiene un conocimiento, tiene una amistad, tienen un vínculo, tiene, hermano, una relación, tienen, hermano, confianza, comparten, tienen sus momentos solos, y tienen ese compartir con el Padre, el Hijo y el Padre, y el Padre y el Hijo, a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en esta hora, iglesia. Volvamos a otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo, hermano, 29, 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. ¿Qué dijo Pedro? Es necesario. ¿Qué estaba pasando? Hechos capítulo 5. Está pasando algo que hoy en el mundo está como pasando, no en Colombia, es en el mundo entero, que nos quieren silenciar, que nos quieren poner carga, que nos quieren prohibir, que quieren, hermano, hacer cosas contra ti. Pero usted y yo somos la luz, somos la sal, a su nombre.
Y ya lo leímos en Pedro. Usted y yo estamos para dar defensa del evangelio. Amén. Todo aquel que nos demanda con mansedumbre. ¿Con cómo? Con mansedumbre. Aprendamos a ser mansos. Amén. Aprendamos a ser como mansos. Porque muchas veces queremos aprender de las costumbres del mundo y no queremos aprender. Dios hizo que Abraham aprendiera a ser padre para darle un hijo. Y con todo que esperó como 14 años para darle un hijo, y sabiendo que Abraham era el mejor, pero Dios lo ensayó, Dios lo puso en un momento. Decir, yo es que te estoy enseñando porque lo que le voy a dar va a cambiar el mundo entero a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Porque sobre ti hay una promesa y hay una responsabilidad. Y Dios le dijo a Abraham, yo sé que después de ti tus hijos van a servir porque tú les vas a enseñar. Dios dio una garantía tan maravillosa de Abraham. Qué bueno que Dios le diga, ¿sí o no? Yo sé que después de Raquel, yo sé que después de Julio, yo sé que después de tus hijos me van a servir porque tú les enseñaste. Amén. Y eso es lo que habla la palabra de Dios. Entonces aquí vemos gente luchando en favor del evangelio a su nombre. ¿Qué es el evangelio? Es la palabra de Dios. Amén. Usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. La persona, la divinidad de Dios, la tercera persona. Amén. El verbo hecho ¿qué? Carne. Amén. El vino bajó y se entregó por nosotros. ¿Sí o no? Que fue lo maravilloso, poner la vida por nosotros. Lo más grande, ¿sí o no? Morir en tu lugar, tomar tus pecados y decir, yo muero por ti. Eso es Jesucristo, ¿cierto que sí? Ahora le dijo, le voy a dar otro regalo. Le voy a dar mi evangelio a su nombre. Le voy a dar mi palabra a su nombre. Para que esta palabra cada día los conduzca, que esta palabra los dirija, que esta palabra los vivifique, que esta palabra les hable, que esta palabra les ministre a su nombre. Y todo esto nos llevó a que al día de hoy tenemos, hermanos, 66 libros en la Biblia, ¿cierto que sí? Para que usted y yo, hermanos, disfrutemos de la palabra de Dios. Nos edifiquemos la palabra, escudriñemos las escrituras y por ello vamos a tener vida eterna, dice el Señor. Y todo esto nos lleva y nos conduce a que aquí había unas personas que luchaban por lo que el Señor les había encomendado, por lo que el Señor les había entregado, por lo que el Señor les había puesto en las manos, en su corazón. Hermano, llegó el tiempo de esto. Aquí vemos a un Pedro ya genuinamente convertido. Usted sabe que Pedro se convirtió en el día del Pentecostés. Pedro no era convertido de corazón. Pedro todavía decía cosas, ¿sí o no? Pedro todavía hablaba cosas como nosotros, ¿sí o no? Y cosas chirriadas. Señor, como que no vaya a la cruz. Espere, Señor. Ay, Pedro, ¿por qué no entiende que esto es necesario, sí o no? Que yo vaya a la cruz. Pero ten compasión de ti mismo, ¿sí o no? Otro día estaba Pedro por allá durmiendo en una barca, porque Pedro se echaba sus motozos cuando debía, imagínate, en una barca pescando, ¿sí o no? Y él durmiendo. Cuando muchos están ayunando y los otros están comiendo, eso es como es. Otros están orando y él, ¿sí o no? Entonces se levantó una tempestad. ¿Qué se levantó? Una tempestad, ¿sí o no? Y el Señor estaba ahí. Señor, ¿no te ha cuidado que perecemos? Y el Señor lo miró. Pedro, por favor, para que usted se muera, yo tengo que morir también. Todavía no es nuestro tiempo, Pedro. Y para que usted se ahogue, yo tengo que ahogarme. Y esta vaca se destruye, tranquilo. Si el Señor está aquí, si yo estoy aquí, usted va a llegar al otro lado. Amén.
Porque él maquinaba, se levantaba, ¿sí o no? Y dice que el Señor se fue para el Semaní a orar, ¿sí o no? Y cambió a Pedro, ¿sí o no? Y vieron de Pedro y le dijo: Pedro, ¿no ha podido orar una hora? ¿Sí o no? Porque la hora va a llegar. ¿La hora va a qué? El espíritu está dispuesto, la carne como es débil. El Señor sabe, hermano, lo que allí quiere tratar en nosotros. El Señor quiere que usted y yo, que en medio de esas debilidades seamos fuertes. A su nombre. Amén. Dígale al que está débil: fuerte eres. Amén. Y Dios nos habla de eso. Dios te habla de eso, hermano. Dios quiere que en medio de la tentación, en medio del mundo, de las ofertas, de la ideología, filosofía que estamos viviendo hoy, ¿sí o no? Hoy estamos viviendo que hay una nueva corriente de los que quieren ser hoy una culebra, quieren ser un perrito, ¿sí o no? Iglesia, que quieren ser un caballo, que quieren ser cosas por lo cual, digo, el ser humano de verdad está al punto de la exterminación. Porque bajase tanto, bajase ya el pecado y bajase mucho, iglesia. Pero ahora quiere ser ¿qué? Un animal. Es que hoy soy un gatico, hoy quiero ser un guau, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hoy quiero ser un marrano, ¿sí o no? Pelémoslo y hagamos chicharrón. Hacía rato que quería comer chicharrón, ¿sí o no? Llegó la oportunidad. Entonces, si es perrito, pongámoslo un mar afuera, ¿sí o no? Ya le salió, está más barato, ¿sí o no? Ya le va a dar purina. Entonces, todas esas cosas que no tienen sentido. Diga al débil: fuerte soy. El mundo nos quiere debilitar, pero el Señor dice: yo vengo esforzados, fortaleceos, dice el Señor, en mi fe, en mi palabra, en mi espíritu. Dios quiere que nos fortalezcamos en la oración. Eso dijo: la carne es débil, pero el espíritu te anhela, el espíritu quiere ayudarte, el espíritu te quiere fortalecer. Amén. Y para muchos reímos y nos parece un chiste, iglesia, pero esto se va a ir aumentando. ¿Y cómo? Porque la palabra dice que la maldad va en aumento. ¿Va cómo? Va en aumento. Y después la copa se ¿qué? Se rebosa, iglesia. Y vienen los juicios ¿de quién? De Dios, como Nabucodonosor, ¿sí o no? Nabucodonosor fue el primero que se convirtió en un animal, ¿sí o no? En un animal bien raro, extraño, ¿sí o no? Pero fue por desobediencia. Y hoy vemos desobediencia, iglesia. Entonces Dios quiere que si el mundo es desobediente, tú honras a Dios, a su nombre. Tú glorificas a Dios, honra al Padre. Si otros no lo quieren honrar, tú sí lo que, tú sí lo honras. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, Pedro a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes. Diga conmigo: es necesario. Diga 3 veces: es necesario, es necesario, es necesario obedecer a Dios. ¿Es cómo? Es necesario, iglesia. Este es el tiempo necesario. Este es el tiempo que estamos viviendo, que es necesario pararnos en la línea, a su nombre, y decir quién somos y de a dónde venimos y para dónde vamos. Usted no viene del mono, ¿sí o no? Usted viene de Cristo Jesús. Usted viene del Dios vivo, que el paso por la tierra, hermano, es peregrino. Estamos por un momento. Así viva 90 años, así viva 100 años, 200, 300, así viva como Matusalén 990 años. O sea, es poco en la tierra, pero la eternidad es algo infinito, a su nombre. Dios quiere que usted y yo, hermano, caminemos por en el temor de ¿quién? En el temor de Dios, en la obediencia de Dios. Y hoy la palabra nos está llevando, iglesia, la necesidad. Pablo y Pedro vieron la necesidad. Juan vieron la necesidad
de dar defensa, de presentarse como escuderos, de presentarse como allí embajadores, como presentarse como hombre de Dios, como iglesia de Cristo, para dar la batalla, por lo cual en aquel tiempo le estaban diciendo: le vamos a prohibir, enmudecen, no hablen más en ese nombre. Hoy al día usted está en una reunión, habla de Cristo, hermano, todo el mundo, ay, ya viene este religioso, ¿sí o no? Y hablan de un filósofo. Oye, usted es tan sabio, ¿sí o no? Usted está inteligente. ¿Cuántos libros se ha estudiado? A mí cuando me dice la gente cuántos libros se ha estudiado, le digo, me he leído 66 libros. Oye, ¿cuáles? Si usted supiera, ¿sí o no? Así es, hermano. Así que no se meta, porque tengo las epístolas de Pablo y las pistolas, tengo de todo, ¿sí o no? Amén. Entonces, hermano, todo esto es algo tan tremendo, y quiero que lo leamos desde un principio. Verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, era aquel tiempo que estaban en contra de la doctrina de Cristo, de la verdad de Cristo, y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. ¿Secta de qué? De los saduceos, dice la palabra. ¿Se llenaron de qué? ¿Qué sentían por Jesús? ¿Qué sentían por Jesús? Celos. Pero no era celos cualquiera. Era celos porque Jesús les había acabado el negocio. ¿Les había acabado cómo? El negocio. Porque la gente decía: él es diferente, él predica diferente, los demonios se sujetan, ¿sí o no? Amén. ¿Se acuerda que había una mujer que llevaba 18 años en una iglesia jorobada? Y Jesús le dijo: hija, hoy es libre de ese azote, porque tú eres hija de Abraham. Y Jesús dice que la sanó y la enderezó. Amén. Alabado el nombre de Cristo. Y la palabra de Dios nos habla. Había gente con muchos problemas, porque había una doctrina, según ellos, una creencia, que el que estaba enfermo era porque estaba mal con Dios, y ese era el pago de la consecuencia. Sí, en cierta parte tenía que razón, pero ¿qué hacían para sacarlos de las circunstancias si estaban mal con Dios? ¿Por qué no les predicaban a Dios para sacarlos de esa qué? Amén. ¿Qué me hago entender? Como si usted va al médico, el médico le dice: está gravísimo, pero yo te voy a sacar de lo gravísimo. Qué bueno que le den solución, ¿sí o no? Dios da soluciones. Dile al que está a tu lado. Amén. ¿Qué hace Dios? Da solución. Porque no más hablar del pecado, ¿sí? Hermano, ayuna y ora y arrepiéntete. Pero hay que buscar la raíz de ese pecado. ¿Por qué no te puedes zafar de él? ¿Por qué no te puedes liberar de él? ¿Qué pasó? ¿Qué pacto? ¿Qué consagración? ¿Qué conjuro? ¿Qué rebeldía? ¿Qué obstinación hay ahí? ¿Qué demonio hay ahí? Para que usted luche, pastor. Es que me sueño viendo pornografía. Es que estoy comiendo en la sopa y veo pornografía, ¿sí o no? Eso me persigue, pastor, ¿sí o no? Hay que mirar a dónde entró, en qué momento. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Hoy no me voy mucho por ahí, pero eso se llama cortando maldiciones. ¿Cómo se llama eso? Cortando maldiciones. Pero que esta palabra te lleve a estos terrenos a entender qué clase de terreno tú eres. Son de aquellos que no brota, hermano, está estancado, está impedido, porque hay cosas que no resultan y hay un estancamiento en tu vida espiritual. Dios no quiere una iglesia estancada. Dios quiere una iglesia en movimiento a su nombre, una iglesia que avanza. Amén. Una iglesia que cosecha, una iglesia que da fruto. Amén. ¿Da cómo? Fruto. ¿Por qué el agricultor se anima a sembrar? Aún perdió y no recogió, dijo: hay más. Pero aún prepara la tierra, dice: voy por más.
Y eso lo anima. ¿Eso lo qué? Hermano, la vida cristiana, el compromiso con Dios, la vida de santidad que tú tienes, tiene que dar fruto. Tiene que dar, ¿cómo? Fruto, ¿sí o no? Se tiene que ver, amén. Se tiene que ¿qué? Ver en tu vida. Y la palabra de Dios nos habla, dice, es necesario. Yo quiero detenerme porque quiero que esto le quede enclada como clavos en el corazón, a su nombre. Amén. La necesidad de obedecer a Dios antes que los hombres. La necesidad de obedecer a Dios antes que el pecado. La necesidad de obedecer a Dios antes que la riqueza. La necesidad de obedecer a Dios antes que la ideología de este tiempo, la filosofía de este tiempo. La necesidad, a su nombre. Hay una necesidad grande, diga conmigo. ¿Cómo? Tu casa tiene una necesidad. Tu casa tiene una necesidad. Y usted quiere que comprarle los zapatos de Nike, de espuma, de por allá, de marca a tus hijos, y ya llenó su corazón, pero tu hijo no cambia y dice gracias por los tenis, viejo, a su nombre. Pero hermano, hay otra necesidad que usted le va a presentar a Cristo, a tu hijo, a tu hija. Le va a modelar la vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro, hermano, dudó en la tempestad. Pedro se hundió, pero el Señor lo levantó. Amén. Amén. Pedro le dijo, Señor, no vaya a la cruz. Pero el Señor dijo, una cosa tengo que decirte, Pedro, ponga la mirada en las cosas de arriba. El Señor siempre le daba una salida. Y el Señor te va a dar una salida para este progreso que Dios tiene para ti. Porque el evangelio es progreso, diga, es progreso. Amén. Y eso es lo que nos habla el Señor de esta escritura tan maravillosa de parte del Dios del cielo. Cuánta la gloria al Señor. Entonces esto dice que les causaron ¿qué? Celos. ¿Qué le causaron? Celos. Echaron mano a los apóstoles. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué más quisiera el enemigo? Echarle mano a la iglesia. ¿Qué más quisiera? Echarle mano a la palabra. ¿Qué más quisiera, iglesia? Porque esto es lo que quiere Satanás, opacar, pagar la lámpara, ¿sí o no? Volverla a ser simple. ¿Cómo la vuelve simple? Eso, tranquilo. Esto, las cosas son así. Lo que pasa es que el pastor Luis Hernán Cruz es que los quiere engañar, es que él es muy fanático. Hermano, si la gente en un partido de fútbol, un equipo y el otro equipo es capaz de, hermano, no sé por qué se quieren matar entre ellos, ¿sí o no? Iglesia, por algo que diviértense viendo el partido, pero después de que salen de allá, salen con sed de sangre. Y matan, desbaratan, destruyen y hacen cosas terribles. Y eso no es fanatismo. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Amor apasionado? ¿Cómo lo llamamos? ¿O cómo lo llamaría usted? ¿Y de qué sirvió que hubo un triunfo? Si el triunfo lo volvieron ¿qué? Nada. Pero usted y yo venimos de un triunfo que llama el sacrificio de Cristo. Usted y yo somos triunfantes. ¿Qué somos? Por medio de aquel que venció al mundo, venció al diablo. Amén. Y la palabra de Dios nos habla hoy de esto, que por celos echaron mano los apóstoles. Nos quieren, hermano, echar mano. ¿Quién te quiere echar mano? Hay demonios que te quieren echar mano al matrimonio. Hay demonios que quieren echarle mano a tus hijos. Hay demonios que quieren echarle mano a tu vida espiritual. Dígale al que está a tu lado, no te dejes alcanzar de eso. No te dejes ¿cómo? Alcanzar. Y dice, y los pusieron ¿a dónde? En la cárcel pública, de burla, de escarnio. No importa, iglesia. Si esto lo hicieron con Jesucristo, tranquilo. La palabra dice, bienaventurados soy, tendrán doble recompensa a su nombre. Dígale al que está a tu lado, hay una corona que le está esperando en los cielos. Amén. Cuidado con las coronas que le ofrecen en esta tierra, porque las coronas de esta tierra son perecederas, se acaban con el uso, ¿sí o no? Se acaban las coronas. Por eso cuidado con esas palabras
¿cómo las llamamos esas palabras que quieren halagarte, que quieren lisonjeras, que quieren, ¿qué más? Diga por ahí, es que sí, y usted, ¿sí o no? Por eso cuando viene alguien y dice, hoy pastor, cómo Dios lo usa, pastor. No, hermano, gracias, muy amable, Dios lo bendiga, ¿sí o no? ¿Por qué? Ay, ese Judas, cuidado, ¿sí o no? Hermano, seguro que le va a dar ¿qué? Hermano, uy, hermana, es que usted tan linda, tan hermosa, ¿usted qué le pasó? Seguro que el otro día le está diciendo, era la más fea de este mundo. A Jesús le decía, aquí la vi, el Hijo del Dios vivo, el que sana, el que salva, el que reina, el que estamos esperando, ¿sí o no? Y el otro día, ¿qué están diciendo? Crucifíquele, métele la espada, Pilato, mándale los clavos, Pilato, acúsele, Pilato, lo mándalo a la cruz, ¿sí o no? Por eso, hermano, toda la gloria es para Él, toda la alabanza. Cuidado con esas palabras que muchas veces que hacen daño a tu corazón. Amén. Por eso enséñate a tener un paladar sencillo en el nombre de Jesús. Amén. Enséñase a ser humilde. Enséñase a ser hermano de corazón. Aprende a oír, aprende a escuchar. Porque muchas veces nos prendemos que y algo te quiere echar mano y la niña viene ahí un todo ahí, girado ahí, mi amor, linda, preciosa. Y usted le dice a la mamá, despierta, mi amor. Mamá, es que eso mejor matada. Hermano, que eso no te deslumbre. El amor de Cristo, sí. Amén. Porque la gente para decir palabras, Sion linda, preciosa, hermosa, reina, que le va a bajar el cielo. No, iglesia, el solo Cristo lo bajó. Amén. Vaya por allá Juan al Evangelio. Padre nuestro que estás en los cielos, ese sí. Que se haga la voluntad del reino. ¿A dónde? Aquí, ese es el único. Amén. Pero hermano, esto querían echarle mano, querían opacar, querían destruirlo y lo pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las ¿qué? Las puertas. ¿Cómo se llama eso? Ellos le echaron mano y el Señor por otro lado les mandó un ¿qué? ¿Eso cómo se llama? Iglesia. Diga, Dios defiende a los que están en favor del Evangelio. Dios no va a permitir que te echen a la cárcel. Dios no va a permitir que te pongan en la cárcel pública. Amén. Dios no va a permitir eso, hermano, porque si ha sido la voluntad de Dios y si no ha sido la voluntad, lo echan a la cárcel y era historia. Se pudrieron en la cárcel porque ahí no estaba quién. Ahí no estaba Dios. Quedaron solitos. No tenían el respaldo de quién. Pero usted y yo tenemos el respaldo de Dios. Así que le diga al que está a tu lado, cuide ese respaldo, proteja ese respaldo. Amén. Porque se nos olvida el respaldo. Pastor, ¿qué es el respaldo de Dios? Es algo que viene del cielo. Es algo que se llama gracia. Es algo que se llama favor. Algo que usted y yo no merecemos. Por amor Él te defiende, te saca en alto porque te ama. Tiene un plan contigo, tiene un propósito contigo. Te abre puertas que usted no merecía. ¿Sí o no? Te pone en gracia, te pone adelante. Te dice, es que tú eres especial. Y te dice, ¿y quién mandó luego? Pues papá, el Dios de los cielos, el cual tú profesas, que a Él sea la honra, la gloria, el poder. Él nunca va a dejar que tus hijos pasen vergüenza a su nombre. Amén. Y si pasamos la vergüenza, dile al que está a tu lado, esto es doble honra. ¿Doble qué? Doble honra. Los beneficios, las bendiciones. Y por eso vemos acá, iglesia, que vemos que ellos eran personas que luchaban al favor del Evangelio. Si usted y yo luchamos al favor del Evangelio, por unas puertas el diablo quiere hacer daño, pero Dios abre la otra a su nombre. Dios interviene en el mismo momento. Diga conmigo, intervención del cielo viene para mi vida. Intervención divina. Alguien te quiere hacer daño y Dios no lo permite.
Alguien te quiere echar brujería allá, pero llega alguien que pasa la mesera y se rompe, ahí se le enroló los pies y volteó la mesa donde estaba el bebeízo para usted. Y usted dice, uy, ¿qué pasó aquí? Dios vino a tu defensa, hermano. Que allá le pusieron una trampa adelante, que alguien, pero Dios dijo, vaya ángeles rápido, fortachones, vístanse así guapos, ¿sí o no? Para que diga, a esa chica como tiene novios guapos y con gloria, ¿sí o no? Son los ángeles del Señor que van contigo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿por qué no queremos perder esto? Dígale al que está a tu lado. Dígale, ¿qué le pasa a mi cabecita, a mi corazón? ¿Sí o no? ¿Por qué no queremos perder estos privilegios? Cuando usted y yo, Dios nos llamó a cosas mayores, especiales. Y aquí vemos, y pues dice, verso hermano 19, mas un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacando, le dijo, y puesto en pie en el templo, mañana domingo váyanse a culto a su nombre. Amén. Así que Pedro, mañana no vayan de su suegra para que le hagan los panes, que domingo y que amo, es que en la cárcel hubo mucho frío y nos quedamos. No, váyanse mañana para el templo a adorar, a glorificar, porque ustedes son testigos de la gloria de Dios. Amén. Del poder de Dios. ¿Cuáles fueron las instrucciones del ángel? Vaya Pedro y dele un abrazo a tu esposita que está triste de verlo aquí en la cárcel. ¿Sí o no? Y Pedro se fue a buscar a la esposita. Ay, mi amor, sufrió estos días, sí, una noche de frío sin ti. ¿Qué hizo Pedro? Recibió la instrucción del ángel que venía de parte de Dios. Dijo, váyase mañana mismo. ¿Para dónde? ¿A dónde? ¿Para dónde? Diga igualito a mi pastor, anoche escuché la voz, vaya a la iglesia. Amén. De aquí en adelante de escuchar la voz, vaya y cómprele ropa a tu esposa. Uy, Señor, eso sí no viene de ti, Señor. Esposa, hágale un almuerzo bien rico a tu esposo. Ay, Señor, es como que tampoco viene de ti. Entonces aquí vemos con claridad, iglesia, porque esto era real. Los que, hermanos, luchan por el evangelio, no en contra del evangelio, estos llamados saduceos y fariseos y todos estos celotes, todos estos hermanos Sanedrín, estaban en contra de ¿quién? Del evangelio de Cristo, y en contra de los llamados de Cristo, en contra de los escogidos. Hermano, ¿por qué odian a Israel? ¿Por qué odian a Abraham? Porque somos el pueblo de él. Iglesia, ¿por qué odian a Israel? Porque es el pueblo escogido de Dios. Mire, todos los de Edom, Moab, todos desaparecieron y eran temporáneos de Israel. ¿Y por qué Israel permanece hasta hoy? Porque es el pueblo escogido de Dios. Amén. ¿A dónde están los filisteos? ¿A dónde está Egipto? ¿A dónde están? Israel existe hasta el día de hoy. Existe porque es el pueblo escogido de Dios. Amén. Es una seña. Si ellos que no tienen la verdad total permanecen total, ¿cuánto más usted que tenemos la verdad de Cristo en el corazón? Quiere decir que nos está esperando una eternidad. ¿Qué nos está esperando? Amén. Una eternidad. Por eso, hermano, mire, ¿de qué bando tú eres? ¿De qué parte, de qué línea se encuentra de la batalla? Amén. Usted no puede estar jugando a los dos bandos. Usted tiene que decir, si es pueblo de Dios, compórtate como pueblo de Dios. Tú no puedes estar, hermano, difiriendo, opinando cosas que vayan en contra. Porque todo lo que va en contra de Dios, Dios lo condena. Amén. Y Dios siempre le decía a los hijos de Israel, apártese aquí, porque voy a destruir esta nación porque está en contra de mí, dice el Señor. Amén. ¿Sí lo ha leído la Biblia o no?
Porque para muchos se sienten como yo estoy hablándoles gringo, ¿sí o no? Les estoy recitando la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Entonces todo esto es importante, iglesia, que es necesario obedecer a Dios. Y dice la palabra de Dios ahí: y pues en pie al templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Dígale todo lo que allí Dios les habló, para que en este momento se arrepienten y se aparten. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿A dónde qué? Y enseñaban. Entre tanto vinieron a él el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Convocaron. Hay que sacar a estos apóstoles, hay que enmudecer a estos discípulos, hay que hacer algo con ellos. No les vamos a permitir que sigan hablando en el nombre de Jesús. Hay que echarles mano, hay que darles otra lección, hay que darles algo que les duela. Pero ya Pedro tenía una palabra en el corazón: es necesario, haga lo que nos haga, de aquí no nos vamos a mover a su nombre. Amén. Porque este es el lugar que el Señor escogió para que se les anuncie el evangelio de vida, el evangelio de salvación. Y eso es lo que Dios nos llama hoy a nosotros a participar, iglesia. Dígale al que está a tu lado, por eso a tus amigos, no le calle el evangelio. Amén. Si tú amas a tu amigo, compártele las buenas nuevas de salvación. Así es, iglesia. Yo he tenido privilegios, iglesia, que le comparto el evangelio a esa persona y después vuelvo y le digo: oye, ¿dónde está la Julie? Ah, ¿sí sabe que se salió aquí y un carro la mató? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por enviarme ese día. Porque ese día le hice hacer la oración de fe, le dije que Cristo salva y sana a su nombre. Amén. Estos días venía por un lado de reclamar los medicamentos, me mandé por allá en mi burrita, en mi bicicleta, y me gustan los aguacates, y llegué y le dije: señora, ¿cómo los aguacates? Y no me escuchaba y tenía la mano así. Su merced, ¿a cómo los aguacates? ¿Qué? Su merced, ¿qué? ¿Cómo los aguacates? Ah, tanto. Ah, su merced está triste. ¿Está desilusionada? ¿Está pasando un momento difícil? Cristo te está esperando. Está a unos pasos de ti. Cristo quiere sacar lo que hay en tu corazón. Hoy entréguele tu vida a Cristo. Repita conmigo: ay, medio dormía, no sé por qué estaba pasando, pero seguro que la señora no estaba ahí. Tenía la mente en otro. Pero usted y yo estamos para eso en el nombre de Jesús. Amén. Para alentar los desalentados, para dar fuerza a los que no tienen fuerza en el nombre de Jesús. Por eso Dios te necesita limpio de corazón. No enredado en las cosas de este mundo, no participando, opinando cosas que no son, iglesia. Opine de que quiera opinar en el conocimiento, lo que discierne en el reino, en las cosas de Dios. Empápate en el nombre de Jesús. Que hay gente, hermano, tú puedes ser el instrumento para una persona. Usted dice: pero ese ricachón tiene mucha plata, la plata la suele. No, hermano, la plata solamente en el bolsillo y en las manos, pero ese billete no puede entrar en el corazón. Solo Cristo puede hacer esa persona feliz. Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios, iglesia. Tú eres instrumento de Dios, como era Pedro. Pedro era que luchaba al favor del evangelio, y Dios puso aliados. Diga conmigo: Dios va a poner aliados. Amén. Y dice la palabra de Dios: y allí convocaron todo un concilio, los hijos de Israel, para enviarlo otra vez a la cárcel. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron ¿qué? Aviso. ¿Sí o no? Claro, volvieron a los guardias volvieron a del imperio a mirar. ¿Y esto qué pasó? Candados todo puesto, cadenas todo puesto, todas las cadenas, los cepos, todo. ¿Qué pasó aquí? Un arrebatamiento.
Ya no estaba Pedro, ya no estaba Juan, ya no estaban amarrados, ya no estaban prisioneros. Algo había que pasado en el nombre de Jesús. Amén. Y eso es lo que va a pasar en ti, hermano. Dios te saca de esa circunstancia. Dios te va a sacar de esas cadenas. Dios te va a sacar de esa prisión. Porque eso no es sitio para ti en el nombre de Jesús. Ese no es lugar para ti. Amén. Por eso usted y yo somos embajadores de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores de Cristo. Embajadores del Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Y aquí algo pasó y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos adentro. Y cuando lo oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué les causó? Temor. ¿Qué les causó? Un temor. ¿En qué vendrá a parar aquello? ¿En qué va a venir suceder todo esto? Porque, hermano, diga, las consecuencias de Dios van a venir. Aquellos que se levantan contra los hijos de ¿quién? De Dios. Porque eso es lo que hace el enemigo, incitando un poco de gente en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de los jóvenes, un poco de gente inventando cosas. Pero esto va a venir a parar para ellos en algo difícil. Mientras que nosotros somos liberados en el nombre de Jesús. Mientras tu casa es liberada, amén. El hogar es liberado, los ministerios son liberados, los siervos de Dios son liberados. ¿Cuántos lo creen? Y cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote, bueno, ya lo dije, pero viendo uno de los, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Amén. Han podido decir, pasamos frío anoche, estamos tristes, así que nos vayamos a un paseo de olla. ¿Qué dice Pedro? Invita a la suegra, invita a tus hijos. Juan, invite allá a Bartolomé. Nos vamos a echar un paseo de olla porque estamos cadenas pesadas. Pero diga conmigo, llegaron al oído buenas nuevas. Amén. Cuando aquellos dijeron, esto en qué va a venir a parar. Cuando alguien llegó, dijo, ¿sabe qué? Los que se escaparon de la cárcel cerrada, todo cerrado, los vi en el templo y están predicándole a ¿quién? Al pueblo. Así que momentico que tenían, oportunidad que tenían, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Predicaban a su nombre. Oportunidad que tenga con tu amigo por teléfono. Oye, si sabe mejorar por ti, amiga, ¿qué hago? Es que anoche mi esposa me emborrachó. Imagina que lo encontraron con la paticorba esa, ¿sí o no? Y yo no sé qué hacer. Amiga, vea, déjame orar por ti. Entréguele eso al Señor. ¿Quieres salvar tu matrimonio? Ama a tu esposo, ama a tus hijos, sí, Señor. Entonces aquí tiene una aliada, aquí tiene una combatiente que te va a llamar todos los días a las 8 de la noche. Y si usted quiere, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, vamos a hacer un devocional hasta que tú se levantes, se restaure y va a ver cómo Dios te va a rescatar. Amén. Cada tiempo que tenía, ¿qué hacían? Pedro, Juan no tenían Facebook. Pedro y Juan no tenían internet. Pedro y Juan no tenían televisión. Pedro y Juan no tenían iPhone, no tenían Samsung, no tenían ninguna de esas marcas chinas ni japonesas. No tenían nada. Solo tenían, hermano, un corazón que tenían allí ganas de servir a Dios, que tenían la necesidad, tenían amor, tenían pasión, fuego, gloria. Y eso es la comunicación. El Espíritu los respaldaba, la unción venía sobre ellos y Dios los levantaba y la palabra venía y compugía, la palabra libertaba, porque ellos eran defensores, ellas luchaban por la causa de Cristo. Amén. Así que dígale al que está a tu lado, aprovecha bien el tiempo, porque los días como son malos, así que no hay nada bueno.
Aproveche el tiempo en el nombre de Jesús. Ellos luchaban por esa causa. Le dijeron: mira, están aquí enseñando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temía ser apedreado. ¿Por quién? Por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que os enseñase en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén ¿de qué? De vuestra doctrina. ¿De qué los acusaban? Los vimos en el parque siendo cristianos, jugando con los celulares. ¿De eso los acusaban? ¿De qué los acusaban? De predicar. Ellos tenían temor porque mucha gente creía en lo que ellos predicaban. Mucha gente se añadía, mucha gente venía y confesaban a Jesucristo a su nombre. Amén. Por eso aproveche cualquier reunión. Cuando haga una reunión, no lo haga por el regalo, porque Dios te va a dar más de lo que usted piensa a su nombre. Si usted hace una reunión allá con personas, invita a amigos, déle el mensaje de Cristo. Usa esa ocasión para predicarle a su nombre. No se ponga a hablarle que cómo le va, porque eso son palabras que vienen y van todos los días. Pero el mensaje tuyo es algo nuevo y fresco, que va a transformar tu vida. Que es que voy a celebrar los 50 años de casado, es que voy a celebrar los 40. Llame a todos los que estén allí y haga un banquete. Dígale: mire, hoy están aquí invitados porque tengo algo que compartirles. Amén. Estos 40 años de casado no lo logré yo solo. De pronto usted creyó que era yo, pero hoy le voy a presentar y le voy a dar el secreto. Lo que pasa es que Cristo es el centro de mi vida. Amén. Y por eso este matrimonio, y por eso esta tigresa se convirtió en algo muy querido. Amén. Este ogro volvió a la normalidad porque Cristo lo transformó. ¿Cuántos lo creen? Hermano, haga las reuniones sociales para eso. Estoy diciendo que no las haga. Predique el evangelio. Hay muchas formas. Ellos estaban ahí, iglesia, anunciando, proclamando esa gloria. Entonces los alguaciles le trajeron sin violencia, y cuando lo trajeron los presentaron al concilio y el sumo sacerdote diciendo: oh, mandí estricta ¿qué? Mente. ¿Qué les dije? Yo les dije: les mando estrictamente que no prediquen más en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Qué orden? ¿Sí o no? ¿Y cuánta gente dice: pastor, es que salió una ley que ahora no hay que cargar Biblia, el que carga la Biblia le van a sacar multa? ¿Sí o no? Y no arrugue las cejas. Para allá vamos, para todas esas que. Entonces, antes que se la quite, usted ya la tiene en el corazón. ¿Dónde la va a tener? Sí, muchas veces pasamos horas ahí en el celular, ¿sí o no? Y por la noche usted tiene pesadillas. ¿Qué tiene? Pesadilla, pastor. Uy, venía unos muñecos y me jalaban y me sacaban y me dejaban por una loma. ¿Eso qué es? Pues demonios, hermanas. Esos son demonios, esos son demonios. ¿Sí o no? Iglesia, aprovechemos bien el tiempo. Ellos estaban aquí, hermano, diciéndoles, les mandamos estrictamente que no hablen más en ese nombre. ¿Y qué nombre era? En el nombre del Señor Jesucristo. No prediquen más de eso. Te lo mandamos, se los ordenamos. No, iglesia, usted y yo tenemos que entender quién nos habla y quién nos manda órdenes, y quién es el que está queriendo amedrentarte, hermano, o conjurarte con espíritu, sacarte del propósito de Dios, querer matarte espiritualmente, querer decirle no lo haga. Porque usted y yo tenemos que discernir. Amén. Y hay órdenes que usted y yo no las vamos a ¿qué? Como estas. Nadie nos puede ordenar: no vaya a la iglesia. No, Señor. No, es necesario obedecer ¿a qué? A Dios. Es necesario glorificar a Cristo.
porque Él me amó cuando nadie me amó. Yo creo que sí a Pedro. Yo creo que Pedro le dijo, yo era un difícil de amar, un difícil de soportar, pero Jesús vino y me dio oportunidad. Cristo me libertó. Ahora, ¿cómo no glorificarle y responderle de la manera en que Él me respondió? En el mismo amor, hoy predico con esa pasión, con esa firmeza. Y eso es lo que dice Dios. Usted y yo luchamos al favor del evangelio, a su nombre. No en contra de qué, del evangelio. Hay gente que se levanta en contra del evangelio, pero usted y yo estamos al favor de lo que Cristo dice, de acuerdo de lo que Cristo dice, de acuerdo como está escrito en la Biblia, a su nombre. Amén. No es escrito lo que dice un hombre, es lo que dice la palabra de quién, la palabra de Dios. Y así vamos a tener un lenguaje diferente. Vamos a tener una identidad diferente. Nos identificamos como pueblo de ¿quién? De Dios. Y vamos a vivir como pueblo de Dios. Porque está dejando que la palabra accione, está dejando que la palabra progrese, está dejando que la palabra dé testimonio, que la palabra cambie en tu corazón. No solamente coger una Biblia y ponerla de sobrante debajo de ahí y llenarla en un bolso, no, sino ser hacedor de la palabra de Dios. Y lo que dice la Biblia, hermano, usted, si hay que congregarnos, nos congregamos. Si la palabra dice hay que orar, oramos. Y la palabra dice que hay que ayunar, ayunamos. Y si la palabra dice que no hay que pecar, no pecamos, porque Dios lo dice, a su nombre. Amén. Todo esto tenemos que tenerlo claro. Y si la palabra dice honra, hay que honrar. Respeto a respeto, dice la palabra. A César, César, y a Dios lo que es de qué, lo que es de Dios. Amén. Pero ellos han podido desmayar con toda esta persecución. Iglesia, hoy la hermana se le dañó una uña. Ay, ya no voy a la iglesia. Señor, ¿por qué permitió que mi uña se dañara? ¿Sí o no? No es una prisión, es una uña. ¿Ah? Hay cosas difíciles. Hermano, usted no sabe. El que está sentado a tu lado, cuántas cosas ha tenido que pasar. Así es, iglesia. Personas que pasan la noche y no pueden dormir. Y eso no es cualquier cosa. Persona que fue el médico ayer, le dijo, ya no hay solución para ti. Así que te vamos a ayudar, pero le queda pocos días. Iglesia. Pero Cristo ha traído para ti medicina, defensa, te ha ayudado, como ayudó a Pedro. Él se estaba hundiendo, Dios lo levantó. Se estaba ahogando en lo seco y Dios lo liberó. Así es. Te quiere ayudar a ti. Amén. No desconfiemos de la voluntad divina, gloriosa. Si el enemigo viene ofrecerle cosas, tú tienes que decir no, ya ese tiempo pasó. Hoy estoy viviendo, es necesario obedecer a Dios. Llegó el tiempo porque quiero ir al cielo. Quiero salvar a mi hermanita, quiero salvar a mi hermanito, quiero salvar a mi tío. Quiero yo, papá, úsame, porque veo que mi tío está pasando, mi tía se quiere divorciar y yo no he hecho nada. Y digo que soy cristiano, no he orado por él, pero llegó el momento de ponerme el overol de Cristo, a su nombre. Llegó el momento de levantarme, pararme en un carro y ponerme a predicar, ir al parque y repartirnos tratados. Llegó el tiempo, iglesia. Usted y yo somos embajadores de Cristo. ¿Cuánta en tu casa usted ha escuchado? Hay problemas, que tu tío está muriendo de cáncer, que el otro que tiene cirrosis, el otro que tiene los huesos que si se para los huesos se les destruye. Y tú tienes la medicina, a su nombre, que es Cristo Jesús. No calle el evangelio. No calle. Pedro dijo, si me meten a la cárcel, que me meta por causa de Cristo. Iré a 1000 veces. Y si las 1000 veces por un lado me están echando y por otro lado el ángel me está abriendo ¿qué? La puerta. Y él se fue a predicar. Y él se fue.
Iglesia, nada lo detuvo, no se fue para la casa, aprovechó, porque ellos creían que ya Cristo regresaba. Estaba, hermano, poquitos días, ya Cristo había subido, pero ellos creían que ya Cristo venía. Y ya ha pasado más de 2000 años. Cristo está a las puertas, iglesia. ¿En qué momento suena la trompeta? Iglesia, ¿en qué momento? Iglesia, escucha, sea consciente de esto, de verdad. Iglesia, si está pasando por momentos difíciles, es que mi mamá no me dio testimonio. Iglesia, aférrate a Cristo, que Cristo te da el mejor testimonio. Amén. Es que mi papá no me dio testimonio. Ponga la mirada en Cristo Jesús. Pero llegó el momento de depender de Dios. Amén. Porque Él es tu defensor, es tu proveedor, es tu sanador. Llegó el momento en el que te va a abrir puertas. Nunca te va a defraudar. Nunca te va a dar solo, iglesia. Él va contigo. Por eso no te enredes de las cosas de este mundo, iglesia. Llegó el momento de despertarnos. Llegó el momento de reaccionar. Llegó el momento de decir: ¿qué pasa si yo me muero hoy? Voy para el cielo. Señor, ¿qué pasa si hoy tú me llamas a dar cuenta? ¿Qué hago? Se me llama a dar cuenta por mi esposa. Señor, de verdad fui un buen esposo, un buen padre, fui un buen amigo, fui un buen vecino. Señor, ¿quién soy yo? Una buena estudiante, una buena profesional. Le prediqué a mis amigos. ¿Qué hice, Señor? O me avergüenzo todavía del evangelio, o todavía, hermano, es estorbo el evangelio. No hay testimonio. Cuando en la empresa todos fuman, yo fumo por congregarme con ellos, y toman un vinito y yo también me lo tomo. Gloria a Dios que el pastor no está por aquí, pero yo no estoy, pero el Espíritu Santo sí. Amén. Dios te está mirando. Dios te ama. Dios nunca te ha dejado. Iglesia, cuidado, es que el jefe allá, el amigo le está echando el cuento. Cuidado, hermano, basta el tiempo pasado. Aproveche el presente en el nombre de Jesús. Aproveche la oportunidad que Dios da hoy en el nombre de Jesús. Es un tiempo de volver. Usted y yo somos que luchamos por el evangelio a su nombre. ¿Qué hacemos? Que luchamos por el evangelio. Yo quiero ya terminar ahí, iglesia, pero quiero invitarlo en el 39. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mas si es de Dios, no lo podéis que destruir. No sea tal vez luchando en contra de quién. Por eso es el título que tenemos hoy de la palabra de Dios, que luchamos por el evangelio. Amén. Pero hay otros que luchan en contra del evangelio. Hay personas que quieren destruir el cuerpo, ¿sí o no? Van del médico, el médico le dijo: mire, tiene un colesterol muy alto, bájale el pan, bájale al arrocito, bájale a la yuquita, bájale la papa. Yo no siento que no coma verduritas, ¿sí o no? Bájale los chitos, bájale a esas papitas, bájale a todo lo que tenga la che, ¿sí o no? Usted está atentando contra su propia vida, ¿sí o no? Y hay enfermedades que muchas veces en ciertas personas que atacan al mismo cuerpo, ¿sí o no? Pero hay cristianos que están atacando, luchando en contra de Dios. Y ándale a la contraria aquí. Este barco no va para ningún lado. Este bus no va para ningún. Pero el bus de Cristo va a la patria celestial. Y nada lo va a parar. Y nada lo va a impedir. Es necesario obedecer a Dios. Este mundo va a pasar y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Llegó el tiempo de sentar cabeza. Jóvenes que están aquí, vayan y estudien, pero identifícate que tú eres luz en esa universidad. Amén. Que tú eres un Daniel, que tú eres una Débora, que tú eres una Abigail a su nombre. Que tú eres allí alguien de Dios. Siempre cuando yo salgo a orar y Dios me permite, yo oro y me arrodillo en esa universidad. Digo: papá, aquí se va a abrir las puertas, así sea ahora, mañana, pero que aquí sepa que las puertas se abrieron de esta universidad, porque
Alguien oró aquí en el nombre de Jesús. Amén. Alguien glorificó a Dios. Entonces dice que no nos hallemos luchando en contra de quién, de nuestro Dios. Estas son palabras de Gamaliel, otro aliado de Cristo. Y usted y yo, hermanos, no somos aliados de Cristo, somos hijos, pero Dios tiene aliados para los hijos de Dios. ¿Qué tiene Dios para ti? Dios tiene su Gamaliel para su vida. Y van a hablar con sabiduría, van a hablar de tal manera, decir él es inocente, no lo juzguen, no le hagan esto, porque Dios pone los Gamaliel en el momento indicado. ¿Cuántos lo creen? Esto te dice Dios. Dice, yo quiero ir a esa empresa. Dígale, papá, levante, nótalo ahí, nótalo, que es una palabra revelada. Yo quiero ir a esa empresa. Y dígalo ahí, Padre, envía adelante un Gamaliel. Amén. Nótalo ahí. Envía adelante ese qué, Gamaliel. Así es, iglesia. Y va a resultar ahora ese día el nombre es tuyo por un acto milagroso allá. ¿Sí o no? Tavera aquí. ¿Ese señor quién es? Y el ángel dice, un conductor ahí. Llamémoslo, ¿sí o no? A ver qué tipo que, ¿sí o no? Y se presentó allá. Yo me lo imaginé así, gordito, monito, ¿sí o no? Usted ya, tome, ¿sí o no? Diferente, ¿cómo es? Diferente. Algo especial te dice el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo cree? Amén. Dios va a enviar el Gamaliel. Dios va a enviar el Nicodemo. Diga el Nicodemo, otra por ahí. ¿Quién? El Nicodemo. Nicodemo fue alguien también que dio testimonio de Jesús, que estaba en el Sanedrín y que era el grupo de los fariseos, pero sabía que lo que Jesús predicaba era verdad. Y él desde ese punto, desde esa oficina, desde ese lugar, desde esa de trabajo que él tenía, defendió el evangelio de Cristo. Amén. Hay Gamaliel y hay Nicodemos a tu favor en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? Amén. Dios lo va a hacer. Y Dios se lo dice hoy porque hoy va a entrar usted en un despertar diferente. Amén. ¿Va a entrar cómo? Un despertar diferente, mi hermana. Eso te lo dice el Espíritu Santo. Un despertar, una pasión de orar, de clamar. Hay muchas formas de ser instrumento del reino de los cielos aquí en la tierra. De muchas maneras podemos servir a Dios. Amén. ¿De muchas qué? Tu oración es muy importante. Tu oración es muy necesaria por este país, por esta ciudad. Tu oración, hermano, no tiene precio. Dígale al que está a tu lado. Amén. No tiene peso ni en dólar ni en esterlina, nada. Es algo maravilloso tu oración. Es algo maravilloso de parte de Dios. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.